Gracias por venir a esta charla, esta presentación del yacimiento de la necrópolis de Bronchales, para que os expliquen los técnicos, Paco y Raúl, todo lo que por ahora se está descubriendo y las posibilidades que tiene. Ahora os paso la palabra a Raúl para que os vaya haciendo la presentación de todo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Jordi. Muchas gracias, Paco. Y también muchas gracias y buenas tardes a todos los asistentes aquí. ¿Sí? ¿Más todavía? Vale. Sí. Como a los que nos están viendo a través de Facebook en estos momentos de forma online. Muchas gracias a todos por vuestra presencia aquí esta tarde. Voy a hacer una presentación del ponente, de Paco Burillo, y bueno, simplemente va a ser muy corta y empezaré pues por el principio, ¿no? Como se suele decir. Corrían los primeros días de marzo de 2020, cuando Jesús Sanz, nuestro alguacil de este ayuntamiento, se ponía en contacto conmigo para enviarme vía WhatsApp unas fotografías. El motivo era que al entrar por la mañana en el ayuntamiento se había encontrado en la puerta una bolsa que contenía objetos que no llegaba a comprender ni de su sentido ni de su importancia. Seguidamente me envió las fotos. Se trataba de 3 instantáneas en las que aparecían a simple vista unos objetos arqueológicos. Resaltaban un broche de cinturón espectacular, no solo por su perfección, sino también por su vistosidad y conservación. Una fíbula en bronce con una pátina de color verde que deslumbraba a los ojos y un bocado de caballo en hierro forjado magistralmente, por destacar algo de lo más sorprendente. La verdad, me quedé maravillado por las fotografías. Claramente los objetos se encuadraban en la época celtibérica y el hallazgo tenía todos los ingredientes para ser considerado de gran importancia. En ese mismo momento pensé en la persona que más sabe hoy en día sobre celtíberos, Paco Burillo, profesor mío de prehistoria de primer curso en el Colegio Universitario de Teruel de la Universidad de Zaragoza, cuando yo tenía 18 años y comenzaba mi carrera de arqueología. Le llamé por teléfono y le dije que quería enseñarle unas fotografías. Me presenté en su casa y recuerdo su primer comentario. Mirándome a los ojos me dijo: Raúl, este es el mejor regalo de jubilación que me podía hacer la vida. Estuvimos hablando sobre las circunstancias del hallazgo y diseñamos la forma de proceder con el inicio de la investigación. Al tratarse de una donación anónima y no poder consultar con nadie la procedencia de los objetos, prospectamos los alrededores de los yacimientos que Octavio Collado ya publicó en su memoria de licenciatura en 1990. Después de recorrernos varios de ellos, localizamos alteraciones en el terreno, probablemente de búsquedas con detector de metales en uno de ellos. Era el momento de saber si realmente se trataba de una necrópolis y si los materiales provenían de allí. Para ello, contamos con el estudio geomagnético realizado por la Universidad de Granada en julio de 2021. Los análisis así lo confirmaron. Aquí comenzó una gran aventura de investigación en la que tengo la gran suerte de participar, codirigiendo junto a Jesús Picazo, turolense y profesor de prehistoria en la Universidad de Zaragoza, y a Paco Burillo, catedrático de prehistoria recientemente jubilado de la Universidad de Zaragoza, y como he dicho antes, el que más sabe sobre celtíberos. Entre sus méritos me gustaría destacar que es presidente del Seminario de Arqueología y Etnología Turolense, director de los coloquios internacionales de arqueología espacial y de los simposios sobre los celtíberos, director de la Carta Arqueológica de Aragón, director de las revistas Arqueología Espacial y Calatos y de las publicaciones científicas del Seminario de Arqueología y Etnología Turolense, presidente del Instituto Aragonés de Arqueología, presidente del Centro de Estudios Celtibéricos de Ségeda y director del patronato de la Fundación de Ségeda. Su tema principal de investigación, como podéis ver, gira en torno a los celtíberos. Es autor de más de 300 trabajos, artículos y libros de carácter científico,
40 de ellos encargados como ponencias en congresos nacionales e internacionales. Me gustaría acabar con una cita del profesor Ever Garrison que dice: un maestro es una brújula que activa los imanes de la curiosidad, conocimiento y sabiduría en sus pupilos. Muchas gracias, Paco, por tu interés y por ser referente para tantas generaciones de arqueólogos españoles que nos hemos formado contigo. No me gustaría terminar mi presentación sin agradecer al Ayuntamiento de Bronchales, tanto a la Corporación Municipal como a los funcionarios, a la Fundación Santa María por su apoyo desde el primer momento para que este proyecto saliera adelante, al Centro de Estudios de la Comunidad de Albarracín y, por supuesto, al pueblo de Bronchales, ya que sois los principales valedores de nuestra cultura. No puedo olvidarme de una parte esencial del proyecto, el equipo de arqueólogos, Maricruz, Fran, Alberto, y de los voluntarios, Héctor, Jesús, Ricardo, Jordi, Rosana, José Manuel, Pilar y Alfonso. Espero no haberme olvidado de nadie, y si es así, pido disculpas de antemano. Por último, bienvenidos sean los 800.000 euros que llegarán al Ayuntamiento de Bronchales procedentes del Gobierno de España, conseguidos a través de una enmienda a los presupuestos generales del Estado, como bien sabéis por la prensa presentada por Teruel Existe, y que permitirá desarrollar el proyecto del Museo Celtibérico de la Transhumancia en Bronchales, que sin duda servirá como dinamizador económico no solo de nuestro pueblo, sino también de la comarca. Muchas gracias y ya sin más dilación doy paso a Francisco Cubillo, codirector del proyecto y catedrático de Prehistoria. Muchas gracias. Me siento más cómodo de pie y primero voy a hacer una foto porque este lleno tan absoluto, de verdad, señor alcalde. Sí. Cuando inauguremos el museo pondremos esta foto para que quede de contexto. ¿Cómo queréis? ¿Cómo pasa la diapositiva? ¿Cómo pasa? Vamos a ver. Esto es de interactivo. Tenemos la suerte de tener las piezas ahí de lo que vamos a hablar, con lo cual luego haremos grupicos pequeños a la hora de poderlas enseñar, que las veáis de cerca y todo. Como ha dicho Raúl, este es el mejor regalo que uno podía esperar, porque cuando me enseñaron los materiales, estos serie de objetos, yo me quedé asombradísimo por dos razones. La primera, por la excepcionalidad del conjunto, que claramente mostraba, al ser todo metálico, y con las referencias de otras necrópolis celtibéricas que conocemos, correspondía al hallazgo de una tumba que, como luego veremos, es excepcional, en la cual faltan elementos, pero era lo suficiente como para asombrarme de un conjunto que claramente corresponde al siglo V a.C., y luego había otro elemento increíble, la conservación. El hecho de, normalmente el bronce, como veremos, o sea, esta figurita, que es una aguja imperdible que se utilizaba en para sujetar los vestidos, normalmente se conserva bien. Pero lo que es increíble, el hierro, que como verán ustedes, está en unas circunstancias únicas. Tenemos la suerte de contar con Jesús Alba, alcalde de Checa, amigo, pero sobre todo herrero de generaciones, o sea, su tatarabuelo ya era herrero, con lo cual vamos a tener la suerte de poder reproducir y poder ver las dificultades que tenía de construir este bocado de caballo. Piensen ustedes que la investigación nos está demostrando que Bronchales, la necrópolis de Bronchales, es única, lo verán ustedes, por los hallazgos lo está deparando, y está marcando un ritual de la muerte de los difuntos en el V a.C., que luego va variando en las etapas celtibéricas. O sea, cuando se llega al 2 a.C., al muerto simplemente se le quemaban los huesos de la cremación, se metían en una urna y no se depositaba mayor agua.
Sin embargo, en esta etapa, cuando muere el muerto, esto hay que pensar que sería la parte de un cabeza de familia, se le entierra con todos los segmentos. ¿Eso qué significa? Que el hijo heredará el caballo, pero tendrá que ir al herrero a decirle: me haga usted otro boco de caballo, me haga usted otras carrilleras, y necesitará también unos pectorales para defenderse. Quiero decir que estamos en un momento donde la economía se dinamizaba y los artesanos estaban continuamente elaborando, fabricando no solamente esto, sino el armamento a la hora de esa demanda existente. Bueno, estoy pasando. Bueno, todo empezó con esto, como he comentado. Entonces, sigue. Esta sería otra tumba excepcional, es de Aguilar de Anguita, es la que está presente en el Museo Arqueológico de Madrid. Piensen ustedes que en Aguilar de Anguita excavó el Marqués de Cerralbo a principios del siglo XX 5.000 tumbas, 5.000 tumbas. Solamente en 3 han aparecido pectorales, en este caso decorados. En el caso nuestro, lisos, y entonces estas 2 tumbas es lo que muestra la importancia del hallazgo de Bronchales. Pero también una interpretación desde el punto de vista de la sociedad celtibérica que Bronchales va a certificar y modificar las interpretaciones que hasta ahora se han hecho. Yo he llevado trabajando desde hace tiempo sobre la sociedad celtibérica desde el punto de vista de la antropología, y a partir de las dimensiones de las casas, de poblados como es la de los navarros, o de las formas de las necrópolis, defendía la existencia de una sociedad igualitaria. La riqueza no se acumulaba. A diferencia del ámbito ibérico, donde la riqueza está acumulada, como se ve por ejemplo, tumbas con arneses de caballo, en necrópolis como el Cigarralejo, entre 500 tumbas hay solamente en 4. Aristóteles decía que tener caballos era cosa de ricos. Y eso se certifica. ¿Por qué? Porque el caballo no se empleaba para la labranza, se empleaba a la hora de moverse en el territorio, de ir a la caza y de, por supuesto, de ir a la guerra. Ir a la caza era la forma de prepararse de ir a la guerra. Piensen ustedes que en la batalla de la Vulcanaria, que enfrentó a 30.000 romanos en el año 153 a.C. para atacar a Ségeda, que Roma hizo algo increíble, como cambiar el calendario. O sea, hasta entonces los cónsules se les elegía el 15 de los siglos de marzo, el 15 de marzo, y lo traslada a las calendas de enero, al 1 de enero. O sea, la razón de que nuestro calendario empiece el 1 de enero es debido a una declaración de guerra de Roma a una ciudad en el territorio que luego será Aragón, que es Ségeda, que está en la zona de Mara. Bueno, los segedenses salían con los numantinos, reclutan 5.000 jinetes, 5.000 jinetes en 3 meses y 20.000 infantes. Quiero decir que si esos no hubieran tenido los caballos en casa y el armamento en casa, no se hubieran podido enfrentar a un ejército superior y, por supuesto, no hubieran podido derrotarlos en la batalla de la Vulcanaria, que según las fuentes romanas murieron 6.000 romanos y ese día se declaró nefasto. Esos estudios que nos habíamos hecho, donde demostraba que esos campesinos, o sea, no es una sociedad jerarquizada, como se nos ha querido ver, modelo social medieval, donde había una aristocracia, donde había un ejército y unos campesinados abajo. No, aquí había una estructura. De hecho, a Caro de Ségeda se le nombra como caudillo por su valor, no por su sangre, no por ser príncipe, no por ser hijo o aristócrata, sino por su valor, al que se enfrentó a los romanos en la batalla de Vulcanaria. Entonces, la necrópolis de Bronchales, como vamos a ver, nos está informando de los ganaderos que vivían en este territorio hace 2.500 años y de la estructura social de estos ganaderos. Eso es la importancia, pero hay que plantear que ese modelo lo tenemos para aquí, para el ámbito de Bronchales, a una zona de territorio de altura. Y vamos a ver cómo encuadra con las excavaciones que se han hecho en Checa, otra necrópolis, con las excavaciones que ya hizo Martín Almagro y luego Octavio Collado en la necrópolis del Cuarto de Griegos, muy cerquita de aquí, pero como vamos a ver, en el caso de lo de Ségeda es un trozo de hielo de plata
esta es la parte, o sea, ahí iría la zona de cuero, aquí iría el elemento macho para sujetarlo, y si ven ustedes esta decoración es similar a aquella de arriba, quiero decir que son motivos que se encuentran en otros territorios. Adelante. Y lo interesante es estas placas que están dobladas para que no se pudieran utilizar, y a la hora de verlas son idénticas que las que aparecen en Porcuna, en esta escultura de Porcuna. Cuando vayan a Jaén merece la pena irles profeso para ver el Museo Ibérico, porque verán ustedes todas las esculturas localizadas en Porcuna, que siglo V a.C., que no tienen nada que envidiar a las que se producían en el mundo griego, en aquel momento. Entonces aquí tenemos un jinete con su caballo, y estos pectorales, cuando yo lo vi, es idéntico, y ya planteamos esa relación de los de Bronchales de hace 2500 años con los de Jaén de hace 2500 años. Esta es otra de las esculturas. Verán ustedes cómo las reconstrucciones que se han hecho de cómo irían estos pectorales. Lo interesante de los que se conservan aquí, como verán ustedes, es que tenemos huellas del cuero, del reborde que tenía y del hierro que para sujetarlo, cosa que aquí no se ve cómo se sujetaba, aquí se conserva. Y luego están muy fragmentados, o sea, muy fragmentado el doble. Entonces en el traslado se partió uno de ellos, pero ese accidente ha sido providencial, porque, como verán ustedes, hay una lupa que ha traído Pilar. Podrán ver ustedes que se ve todas las líneas de fabricación hechas con una máquina no hechas con martillado, que supone también una ventana abierta para la investigación de la tecnología de época ibérica, porque no se ha trabajado. O sea, cómo se fabricaban los cabos de caballo, cómo se fabrican estos elementos. De hecho, para el tema del hierro, Jesús Alba ya se ha comprometido a intentar hacer la reconstrucción, sencillamente lo que llamamos arqueología experimental, o sea, cómo solucionan esa complejidad. Adelante. Y aquí tiene lo que es el bocado de caballo, que vendría aquí, y estos hierros es lo que llamamos las carrilleras, que corresponden a este lugar. Lo interesante es que son de hierro, y sin embargo en el ámbito ibérico son de cuero. Y carrilleras como estas es frecuente en necrópolis celtibéricas de esta época, pero no existen en las grandes necrópolis excavadas completamente en el sur. Por ejemplo, en el Cigarralejo que comentábamos, los bocados de caballo, esos 4 bocados de caballo, no aparecen con carrilleras. ¿Por qué? Este es bueno, ahí está en la foto una escultura de la necrópolis del Cigarralejo, es de cuero. Pero hemos encontrado, dentro de lo que vamos trabajando y estudiando los paralelos, en Tutuji, una necrópolis increíble, en Granada, una tumba con bocado de caballo, muy similar al nuestro, con carrilleras, por supuesto, una crátera ibérica y griega, que nos está mostrando que allí eso viene de la Celtiberia. Igual que vemos que hay productos, como veremos, que vienen de la zona del Guadalquivir hacia arriba, hay otros de la Celtiberia que van hacia abajo. Nuestros herreros conocían el acero. Es la única forma como comentaba Jesús Alba, de que las tijeras que hemos encontrado, que vamos a ver, tuvieran muelle, o sea, se pudieran emplear para cortar, era porque hacían acero. De hecho, los romanos copiaron el hispanus irlandiense, o sea, lo que era la espada celtibérica, y siempre decía que nunca habían podido igualar ni la decoración de su empuñadura, ni, por supuesto, el corte que podía cortar en un tajo pues un brazo. Entonces, esas alabanzas a la tecnología celtibérica, ¿qué ocurre con los celtíberos? Esa sociedad igualitaria hacía que la riqueza no se concentrara y, por lo tanto, no se construían grandes templos, grandes estructuras. Quiero decir, no había un poder económico centralizado para encargar a escultores, etc. Entonces, lo que tenemos está mostrando una sociedad donde no hay una acumulación de riqueza que se ve en las grandes obras, en los cementerios, en las grandes tumbas o en los grandes templos. La celtiberia no lo verán ustedes, pero sabían hacer acero. Adelante. ¿Cuál fue la gran sorpresa de ese primer conjunto? Ver que este ejemplar de aquí
es idéntico que este ejemplar, que ustedes lo pueden ver en el Museo Arqueológico de Madrid, que procede de Almedinilla, Córdoba. Pero como ven ustedes, esto está súper restaurado, mucho pero conservado. No sé, quiero decir, falta la limpieza, no hemos querido tocar nada porque hay que hacer un estudio metalúrgico antes de tratar todo este material, y entonces está tal cual lo tenemos. Pero es suficiente para, en esta primera hipótesis, ver con esos paralelos de los pectorales con Jaén, del bocado de caballo con la zona de Almedinilla, Córdoba, plantear ya la hipótesis de trabajo que estábamos ante una tumba de un ganadero que hacía ya transhumancia con la zona de Andalucía, con lo cual demostrábamos que la transhumancia ya tenía en este territorio 2500 años asentada. Esta sería el brazo. Claro, es que ahora tenemos bueno, de hecho, piensen ustedes que yo cuando empecé a trabajar sobre la sociedad celtibérica, la sociedad campesina celtibérica, siempre, bueno, es lo que todos los investigadores añoran, que el campesinado tradicional ya desaparece cuando se mueran las personas que tienen más de 80 años. Es decir, porque el proceso de lo que era la yugada, que era lo que se labraba en un día con una yunta de bueyes o con las mulas, el campo, o sea, toda esa escala con la mecanización ha desaparecido. De hecho, el otro día un catedrático de geografía comentaba que la única solución en vez futura en la despoblación son territorios de montaña, por la cantidad de productos forestales, el tema de los bosques, el tema del agua, el tema del turismo, el tema del deporte, o sea, la posibilidad de eso. Pero en zonas, por ejemplo, como la zona de Tierra de Campos, donde es una zona de monocultivo del cereal, por la altura climatológica, no hay ni siquiera un almendro, él dice que allí la despoblación no tiene solución. ¿Por qué? Porque la gente ha ido emigrando y antes, pues bueno, como me decía un abuelo de la zona de Guadalajara, de los pueblos negros, dice, antes decía un campesino, antes sin orejas que sin ovejas. Quiero decirte, ¿por qué? Porque tú tenías tus ovejas, tenías tu tierra y era una unidad. Ahora eso ha desaparecido. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente cede las tierras o las compra o las cede para que... entonces allí te encuentras cultivos de 500 hectáreas, de 1000 hectáreas o más, e incluso, por supuesto, ya no residen en el pueblo, porque únicamente para labrar o para cosechar solamente hay que ir una temporada, e incluso hay casos ya que simplemente compran la PAC y contratan para que hagan la cosecha o que hagan la otra. Entonces, eso no lo vamos a tener aquí, o sea, por suerte. Es decir, estamos, y hago un paréntesis, del desierto demográfico más grande del planeta. Me refiero a los montes universales, con una densidad por debajo de 2 habitantes por debajo, inferior a Laponia, a la Siberia Ártica y a la Sáhara. Pero hay posibilidades, y de hecho nuestro recurso desde la arqueología es lo que queremos dar. Adelante. Bueno, la ovina merina de los montes universales, declarada en peligro de extinción, y es uno de los recursos importantes. Piensen ustedes que al ganadero de aquí se le paga 11 euros por cabeza pero al ganadero de Canarias se le paga 21 por cabeza de ganado. Es una de las reivindicaciones que hacemos para estos territorios. Y esta es la otra ganadería que seguía en aquel momento, y aquí tenemos pues, la ganadería de Unicia Chico, y es un milagro. Quiero decir que mientras el campesinado que cultiva la tierra, ese modo de vida ha desaparecido, el campesino ganadero sigue con la ganadería extensiva de la transhumancia, con los mismos modos de vida, trasladando a pie las inclemencias del tiempo. Ahora, por suerte, no hay peligro de que les ataquen por el camino, pero a la hora de las relaciones tenemos un laboratorio vivo. A la hora, que comentábamos con Raúl, ver las influencias del lenguaje entre la zona andaluza y la nuestra.
las influencias de comida, porque 6 meses que hay aquí, 6 meses aquí, y de hecho eso se comprueba, una parte de gente se ha sentado en la zona de Jaén y vive y ha creado sus familias allí, como es lógico. Esas influencias y esas relaciones las tenemos hace 2500 años, como vamos a poner. Bueno, pues como decía Raúl, nosotros habíamos ya trabajado en este territorio. Octavio Collado, desgraciadamente fallecido, uno de mis alumnos excelentes, pues había identificado ya 5 asentamientos centibéricos. Entonces, lo primero que hicimos fue prospectar esos yacimientos centibéricos. Creamos un modelo predictivo. ¿Dónde debería estar la necrópolis? Sabíamos que no podía estar en tierra, en zona de cultivo, como es la mayoría de necrópolis, por una sencilla razón. Porque ya Martín Almagro en los años 30 estuvo excavando en el territorio y estas necrópolis, precisamente por tener esos hierros tan abundantes, si hubiera estado en zona de cultivo, hubiera salido ya. Pero además, el hecho de que esté tan bien conservado significa que no había fertilizantes que hubieran erosionado. Con lo cual, el modelo lo teníamos en Numancia. La necrópolis de Numancia, que se descubrió también porque se había actuado con detector de metales, por desgracia mucho más que en el caso nuestro, está en la ladera de la ciudad. En la ladera de la ciudad. Entonces, nosotros ya dirigimos la prospección a recorrer los entornos de los 5 yacimientos que encontramos. Y en uno de ellos, en el Castillejo del Vallejo del Sordo, que había un poblado claramente con 2 de eso, localizamos una zona en la cual vimos, siento que se iba tan mal, pero veíamos en la zona del suelo una serie de alteraciones del suelo que claramente se veía que se había actuado allí y se había luego dejado cubierto para que no se viera que se había hecho un agujero, pero era información. Con lo cual, nosotros ya planteamos de que el sitio debería proceder aquí. Pero claro, teníamos que afirmar 2 cosas. Primero, que realmente era una necrópolis, y segundo, que los objetos venían exteriores. El mejor equipo de geofísica que conozco, que trabaja en España, es el de la Universidad de Granada, amigos, y entonces les planteé que vinieran. El Ayuntamiento sensible hizo la subvención ya sin saber que estábamos ante una necrópolis del trabajo. Se tomaron las cotas del lugar, se planteó el georradar, que permite ver, como luego veremos, qué es lo que hay bajo tierra, con el georradar, y luego con el magnetómetro de protones permite profundizar los elementos magnéticos. Un detector de metales profundiza 15 centímetros. Con el magnetómetro es 1 metro o más de detección de metales, en este sentido. Entonces, el resultado era, aquí tenemos un modelo, todos esos puntos rojos que ven ustedes están indicando presencia de elementos por el magnetismo, de elementos metálicos, y como ven ustedes, esa dispersión está indicando una radiografía de necrópolis centibérica. Las necrópolis ibéricas no, o sea, la necrópolis ibérica puedes tener un túmulo de 12 metros de diámetro y luego otras tumbas alrededor, quiero decir, una dispersión, pero no, estos modelos están concentrados. Adelante. Esto es una guía de interpretación, y aquí, sigue. Y aquí es lo bonito de este equipo, que nos hacía perfiles indicando la roca, el nivel de la roca, e indicando los elementos metálicos o cerámicos que podían aparecer en estas tumbas. Quiero decir, era un modelo ya muy real de decir, oye, tenemos necrópolis, pero además tiene estas características, tiene esta profundidad. Quiero decir, es un lujo el que poder ir a la hora de excavar sabiendo ya qué es lo que te vas a encontrar, que no tienes que excavar 2 metros de profundidad, que a 1 metro ya tienes el fondo delante. Y en este sentido decidimos plantear una cata, simplemente en una zona de la alteración 3. Es decir, bueno, ¿por qué la alteración 3? Porque a pesar de que veíamos que estaba alterada, había información de que había elementos magnéticos dentro. Con lo cual fuimos a hacer la cata ahí. También se nos hizo un modelo predictivo
cortando cada 25 centímetros, ahí tienen ustedes los perfiles, y aquí, bueno, siento que se vea tan mal, el equipo de excavación marcamos 2 metros por 3, se iba registrando cada uno de los fragmentos que aparecían. Aquí ya se ve estos huecos de la excavación que se había hecho no controlada con detector de metales, la persona que fuera, se veía la tierra ya suelta, adelante, y se había llevado todo, pero tuvimos la suerte de que se conservara medio bocado de caballo idéntico al anterior y una fíbula, un broche interesante. Quiero decir que todo esto había desaparecido, pero se conservaba. Eran los elementos que se habían detectado. También apareció junto lo que es la parte final de una vaina de espada que nos está indicando que se llevó la persona que fuera la espada de antenas, que es característica de las necrópolis celtibéricas. Piensen ustedes, yo me quedé del mercado existente con el tema de objetos celtibéricos, los cascos de Aranda de Moncayo, que han salido tanto en los medios de comunicación, sería un ejemplo, pero yo me quedé sorprendidísimo cuando hace 20 años, creo ya, una revista australiana se puso en contacto conmigo para pedirme autorización para traducir al inglés un artículo que había hecho sobre el origen de los celtíberos. Yo me quedé, bueno, y a un australiano que le importan los celtíberos. Claro, cuando entré a nivel de ver allí asociaciones célticas, concursos de gastronomía céltica, todo el tema de estudios celtas y tal. Bueno, claro, es como nuestros gallegos en Argentina. O sea, toda la inmigración que ha ido a Australia, de la zona de Gales, de la zona... Entonces, ellos sus orígenes. Entonces, claro, hay unas espadas de este tipo, hay un mercado con Norteamérica y con la zona de Australia increíble en este sentido. Y aquí es la prueba del 9. Este es el bocado de caballo anterior y este es el que nos ha parecido. No es que la tipología sea igual, sino que la tierra, la conservación es la misma, idéntica. Con lo cual pudimos afirmar ya que estamos en una necrópolis, los geofísicos lo habían dicho, y que ahora teníamos la ratificación de que esos materiales procedían de aquí. Con lo cual ya estábamos ante algo excepcional, o sea, ya tenemos la necrópolis para iniciar las investigaciones. Se planteó al ayuntamiento, es decir, queremos hacer una campaña de excavación ya amplia, se hizo un convenio con la Universidad de Zaragoza, el ayuntamiento fue sensible a esta realidad, nos ha subvencionado el trabajo, y en este sentido, aquí, bueno, esta es la zona del Poblado, y esta es la zona excavada, de ¿cuántos eran? De 5 por 6, que la cubríamos con una lona para que no se mojara, azul, claro, desde la carretera que va cantaba, y entonces he podido comprar una lona marrón, y ahora ya no canta tanto. Bueno, ¿qué es luego la primera sorpresa? Encontrar, cuando en el momento que bajamos los 10 centímetros, ven ustedes todas las raíces de los árboles, vamos, parecía una de estas películas de miedo, todas extendiéndose por encima de la necrópolis sin penetrar. Y esto es importante porque esta tierra, que es una tierra muy arenosa, sin materia orgánica, impedía que penetraran hacia el interior. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto es lo que ha hecho que se conserven los materiales también. Y hace que el detector de metales actuó en 3 zonas, pero como los objetos están mucho más profundos, no se pueden detectar ya. Lo cual esto lo hemos sabido ahora, porque uno de los grandes problemas que teníamos era plantear antes de que, acá nosotros el miedo que teníamos, por eso ustedes no se enteraban, o se enteraban de terceras, era que si esto se difundía, vinieran con detectores y nos lo acribillaran, como ocurrió con Numancia o ocurrió con otros sitios. Por eso se estaba actuando en el máximo secreto. Ahora, después de esta excavación ya estamos ya más tranquilos en este aspecto. Bueno, aquí una foto final. Curiosamente dominan los del pueblo. Tenemos la suerte de tener una colaboración estable.
Héctor, a pesar de estar trabajando todos los días, venía con el dron, es un gran especialista para hacer unas fotos desde arriba, oblicuas, para luego hacer reconstrucciones 3D. Quiero decir que... Y bueno, pues para que vean ustedes cómo avanza la investigación de las grandes sorpresas. Aquí tenemos un trabajo de las cerámicas que salió, en concreto esta cerámica, que seguramente era la parte superior de una urna. Vean ustedes la dispersión que tiene, o sea, está en los 36 metros cuadrados. Es decir, estos dos trocitos son este es de la boca y este es del fondo, este que salió juntos. ¿Esto qué nos está indicando? De hecho, todavía no nos aclaramos de lo que estamos excavando, porque no responde al concepto de las tumbas que sí que vimos el año anterior, pero ahora no. O sea, ahora no hemos encontrado ni un fragmento de hueso quemado, ni una urna en su sitio, y eso que, como verán ustedes, los materiales han salido perfectamente colocados, y lo que nos está mostrando esto es la gran dispersión que hay y seguramente la utilización de tumbas antiguas a la hora de llevar la tierra, porque claro, se lleva desde el mismo lugar a enterramientos de época posterior. Quiero decir, ahí se nos abre una línea de investigación que no sabemos. Pero esta dispersión, vean ustedes, claro, esto implica una metodología donde cada fragmento se sitúa para luego poder como unen. Porque si nosotros excaváramos deprisa y se cogía todo, estas conclusiones no se podrían hacer. A ver. Y empiezan las sorpresas. Empezamos a excavar y empieza a salir una cosa curva. Esa cosa curva no sabíamos qué era, pero en el momento en que se empieza a limpiar es el soliferrum, es una lanza de hierro. ¿Cuánto medía? ¿2,20? 2,10 de longitud, la tienen ustedes ahí, la podrán ver. Pero lo increíble... Cuenta, Raúl, qué es lo que pasó. Bueno, pues nada, simplemente para que os fijéis la conservación que tiene el hierro, que es lo que os está comentando Paco. Pues bueno, si os fijáis, este sería un cabo que da vueltas. Os he hablado antes de lo que es la amortización de los objetos, ¿vale? Los objetos, como bien os ha dicho, no pasan en herencia de generación en generación, sino que una vez que el difunto, la persona ha muerto, lo que hacen es amortizar, es decir, es inutilizarla y ponerla en la tumba. Entonces, como os digo, aquí empezaría el cabo, un extremo, daría la vuelta en forma de lazo y tenía dos piedras justamente en los sitios donde se ejercía la presión, porque claro, imaginaros el doblar eso, meterlo en el suelo, claro, había que echar unas piedras encima porque si no eso rebota hacia arriba. Pues la gran sorpresa a la que se refiere Paco es que cuando quitamos una de las piedras, que lo hizo él, sí, justo con Alfonso, con el restaurador, que nos echaba la mano, la verdad es que cuando quitamos una de estas piedras que hacía la presión, pues rebotó. Entonces ya sí que nos quedamos, después de 2500 años, que el metal esté tan bien conservado, y bueno, de hecho tenemos un vídeo, que no es una cosa que se puede demostrar. Entonces, pues bueno, la verdad es que impresionante. Sí. Bien, y junto a él, no junto a él, porque es que en cualquier tumba aparece, como hemos visto, esta de Aguilar Blanquita, si ustedes han visto, está todo junto. Y aquí, sin embargo, tenemos el soliferro anulado, a 1 metro y algo apareció esta lanza, punta de lanza, que también la pueden ver ustedes ahí. Y esta parte, que se llama el regatón, es la punta de lanza, tiene un vástago de madera, y luego en la parte baja se pone la otra punta que se llama regatón. Entonces, estas dos piezas las pueden ver ustedes. Y luego tuvimos una grata sorpresa, y es que en la zona baja del fondo, pues apareció otra punta doblada de lanza y otro trozo que es otro regatón, lo tienen también ustedes ahí. Está pésimamente conservada, pésimamente. ¿Por qué? Porque allí se acumulaba la humedad que se filtraba y era donde las raíces chupaban, quiero decir, iban allí, teníamos una raíz que entraba y claro, el hierro está, pero claro, como contamos con Ana Mari de la Fundación Albarracín de restauración que venía en el momento que necesitamos algo, ahí se pudo sacar. La gran sorpresa
es que conservaba madera. Es la primera vez que en el ámbito celtibérico se ha localizado madera. Claro, y esto es el hierro muy mal conservado, pero se ha conservado esa madera. ¿Sigue? Y dentro de la doctora Marta Arbolea ya ha estudiado esta madera, y no podía ser de otra cosa que de avellano. Sabemos ya que los celtíberos, claro, cuando nos lo dicen, claro, es que el avellano, como decía Raúl, es que los chupones salen rectos, es una madera fuerte y resistente, sí, pero había que demostrarlo. Por primera vez, a partir de Bronchales, será el referente para cuando se hable de armamento celtibérico, y de todo armamento, porque seguramente sería allí, dirá, tal como salió Bronchales, los celtíberos, la madera, la lanza, quiero decir, que esto es una referencia ya, que a partir de ahora Bronchales se hace internacional. Adelante. La otra gran sorpresa, vean ustedes, también alejado, o sea, de esta lanza a 1 metro y algo, del otro a 2,5 metros, y encontramos estas tijeras, que son las más grandes de las localizadas en el ámbito celtibérico, tijeras de esquilar de 32 centímetros, le siguen unas de 20, y como ven ustedes aquí también cubiertas con una piedra, o sea, se depositó con una piedra para no levantarse, y está no rota, pero está torcida. Y aquí, espera, vea anterior, y aquí, como comentamos con Jesús Alba, para que esto hiciera giro tenía que estar acerado. Entonces, es otra de las líneas de arqueología experimental que vamos a hacer con su colaboración para ver los herreros de hace 2500 años cómo fabrican estos objetos. Junto a la tijera grande se encontró, que la tenemos ahí, 2 rota, una pequeña, quiero decir que tenemos el quis del ganadero. Y en otro lugar tenemos ya una piedrecita alargada con una perforación para afilar, para llevarla colgada y no se perdiera. Adelante. Y bueno, hemos encontrado 2 instrumentos que no tienen paralelos. O sea, no sabemos, no existen. O sea, estos ejemplares localizados en Bronchales, al principio creíamos, esta forma es natural, y de las dos la forma es igual, esto sigue así, no son las tijeras, creemos que tiene que estar vinculado con el ámbito de la ganadería, pero no sabemos. Entonces es una de las cosas que hay que buscar paralelos en otras partes del mundo, en el ámbito de la península ibérica no conocemos, para ver. Pero la sorpresa de estos objetos, ¿sigue?, es que tienen tejido. Algo increíble. Por primera vez. Solamente he encontrado un paralelo en el Ágora de Atenas, donde en un yacimiento al aire libre se conserva tejido adherido a este instrumento. Está en los dos. Entonces, si ven adelante, es que se ve muy mal. Pero aquí no sé si lo verán ustedes. Esto está en Zaragoza, no lo tenemos aquí, porque se está trabajando, pero se ve aquí, y este lugar. Entonces, esto también, y estamos en contacto con los especialistas, con la especialista en Carmen Alfaro, que es la mejor especialista existente sobre el tema de tejidos. Además, curiosamente, cuando hablé con ella, con Carmen Alfaro, me comentó que ya había nacido en Teruel, ella es catedrática eso, y que su padre había sido médico precisamente de estos pueblos de por aquí. Entonces, cuando la hablé de la zona de Bronchales, dije, qué bien, ella ha trabajado precisamente sobre las tijeras, sobre la transhumancia en la zona griega, quiere decir que tenemos una colaboradora importantísima. Pero tejido con los trenzado que cubrían estos objetos, e insisto, no existe paralelo en ningún yacimiento en la península ibérica. Hay tejidos en cuevas de calcolítico, o sea, en cuevas porque se conserva, pero en yacimiento al aire libre ninguno. Otra gran sorpresa, esta la pueden ver. Esto que ven ustedes es fíbula, se utilizaba para sujetar los mantos, y el tema es la gran conservación. Esto es la charnela, en verde muy una charnela, y es que parece recién hecha. O sea, el tema es cómo lo fabricaban para hacer esto. Pero lo interesante es que cuando hemos comparado estos ejemplares, que son de 5 centímetros y un poquito más de diámetro,
con los que aparecen del mismo taller, sabemos que son del mismo taller por la decoración que tienen aquí, la ven ustedes, esta decoración como dos hojitas. Estas son de Peñaperros, esta es de la ciudad de Jaén, son mucho más pequeñas, o sea, de 3 centímetros o menos. Además carecen de esta decoración en el borde. ¿Qué quiere decir? Que nuestros ganaderos, cuando volvían, se traían objetos que tenían mayor coste que los que se han descubierto en la zona de Andalucía. O de otra manera, tenían más riqueza como... ¿Por qué? Eso, sabemos que la ganadería de la transhumancia, hasta hace poco, era la que generaba la riqueza, como se puede ver en las grandes casonas que todavía hay en pueblos de esta zona. La otra gran sorpresa. Esto que ven ustedes, lo tienen ahí, también lo pueden ver, es un broche de cinturón doblado. ¿Y por qué decimos la gran sorpresa? Porque esta decoración que está troquelada, si dijeran que se ha hecho hace 10 años o eso, diríamos, perfecto, se ha hecho con un troquel sin problemas. ¿Por qué? Porque todos estos cortes no son rectos, están hechos a bisel, son todos idénticos. Pero está hecho con máquina, pero una máquina de hace 2500 años. Y no existe paralelos, como vamos a ver ahora, en toda la península ibérica, de broches de cinturón, no solo con esta decoración que no lo hay, sino con la forma delante. Bueno, esta maravilla la ha hecho Maricruz Sopena, que es una de las arqueólogas colaboradoras. Entonces ha reconstruido de tal forma y de tal exactitud que parece que sea real. Entonces le he dicho, por favor, pon reconstrucción, porque claro, cuando ha salido esto que salió en los medios de comunicación, inmediatamente han aparecido WhatsApp de la zona de Andalucía, un broche de cinturón andaluz en Bronchales y tal. O sea, ha habido una difusión tremenda. Claro, cuando les digamos ya la forma de este broche de cinturón y la reconstrucción que se ha hecho, que parece real, o sea, parece como fabricado ahora, pues esto va a tener una repercusión bestial. ¿Por qué bestial? Pasa esto. Miren ustedes, esto me lo descargué ayer noche, de una publicación del 2018 hecha en Alemania, donde todos estos puntos que ven ustedes son cinturones rectangulares. Pero mientras el nuestro es totalmente recto, todos los otros llevan aquí unos salientes, que es una tipología. Entonces, lo que nosotros creemos es que estos broches no se han localizado, vienen de Andalucía. Bueno, está pendiente con el CSIC, con Montero, que es el mejor especialista que tenemos en metales, poder hacer analíticas de estos objetos de bronce, también de los andaluces, también de los que existen en el Arqueológico de Madrid, porque ahora, además de la espectrografía de masas, se trabaja con 3 isótopos de plomo que permiten localizar la zona de procedencia, o sea, del mineral. Pero nosotros podemos ya asegurar que esto no se elaboraba aquí, sino que se lo traían los ganaderos desde el sur. Y este broche es seguro similar al que llevaría las esculturas de Portuno, rectangulares, que se ven igual porque se ve solo una parte, en este sentido. Bueno, y otra gran sorpresa. Junto al broche aparecieron unos trocitos alargados de metal, que los verán ustedes allí, que sabemos que corresponden a adorno de la correa de cuero, adorno. Y empezaron a aparecer unas raquitas milimétricas, que también las van a ver ustedes ahí, o sea, bueno, es que prácticamente no se ve. Comentaba Raúl que cuando excavaron griegos con la criba se iban, o sea, cribaban la tierra y se iban. Y es que entonces la restauradora empezó a recogerla una a una. Ya se han hecho estudios de ellas, entonces tenemos 2 tipos. Esta que hace, esto está en Zaragoza, quiero decir, no lo pueden ver aquí. Y esto sería del borde de cinturón, y estas otras sabíamos que eran muy abundantes, pero no sabíamos qué relación tenían. Y entonces planteamos decir, bueno, pues con los restauradores, con poliespan expandido, sacamos 2 bloques, y ayer mismo había ya quedado ¿cómo se llama la de Rosario? ¿Cómo se llama en Teruel? Con la clínica. Bueno, había ido yo, digo,
podrán hacer una radiografía, es una cosa rara, no sé ni del codo ni de eso, es que nos ha salido algo muy importante y queremos saber si hay algo dentro. Sabemos que hemos cogido todo, pero no sabemos cómo está asociado. Y ayer nos hizo una radiografía y ven ustedes, todas estas cositas son gratuitas, pero observen cómo están aquí alineadas, se ve mal, es decir, se ve mal en la proyección, pero se ve perfectamente, o sea, como si formaran un cordón. Claro, el tema es, primero, cómo las fabricaron. Y segundo, ¿para qué narices tuvieron que coger esto para formar algo tan complejo como un cordón, cuando un cordón se podía haber hecho simplemente de tela? O sea, simplemente con una cuerda, como esos tejidos que tienen. Entonces, tenemos aquí ahora estos bloques, tenemos que ver el laboratorio especializado a nivel mundial, es decir, no estamos hablando ya, si lo encontramos en España, mucho mejor, pero que pueda hacer una microexcavación para conservar perfectamente todo esto y lo podamos ver luego ya en el futuro Museo de Bronchales, porque esto es un testimonio único, puedo decir, en el mundo, porque normalmente pasa lo anterior, cuando salen estas cosas sueltas, pues se van recogiendo, pero no se ve la asociación, porque no se ha planteado. Aquí, como sabemos que estamos ante un lugar privilegiado y va a ser un referente por muchas cosas, ya estamos metiendo mucho trabajo en ir de forma muy meticulosa, pero también luego de contactar con los mejores especialistas para estos testimonios, poderlos conservar en todo esto. Adelante. Bueno, y aquí, ¿saben ustedes lo único que hemos celebrado con champán? De todo lo que ha salido. Pues este trocito de cerámica que es como una uña. Cuando me lo enseñaron, digo, no me lo puedo creer. Es el único trozo de cerámica griega localizada en necrópolis celtibéricas. Y me dirán ustedes, ¿y eso es muy importante? Por supuesto. Seguramente este sería Oquilis, Estamos en contacto con la mejor especialista que hay en España en cerámica griega para con este trocito ver la forma que corresponde. Nos está indicando varias cosas. Primero, que estos celtíberos utilizaban el vino en el ritual, cosa que no es normal en lo celtibérico, sí en el ámbito ibérico, sí en el ámbito del Bajo Aragón con el Golfo de León, pero no aquí. Segundo, que estos señores tenían suficiente poder adquisitivo para comprar estas vasijas, que no se producían lógicamente, que venían desde Grecia, y ser tan sibaritas como para beber el vino y no se pegara la vasija en los labios. Tercero, ratifica esa riqueza de estos señores y sobre todo ratifica ese eje, son datos y datos que se van sumando por suerte, que nos están del lado. Por eso, cuando solamente hemos celebrado una cosa, porque lo demás era esperable, o era una gran sorpresa encontrar tejido, imagínense ustedes, encontrar madera, algo increíble. Los objetos eran esperables, el broche de cinturón único, pero encontrar la cerámica griega con lo que significa, para nosotros, bueno, aquel día, ahí digo, champán, y lo celebramos. Y gracias por su atención. Falta lo más importante, es qué vamos a hacer con todo esto. Desde el inicio luchamos para que esto se quedara en el pueblo. Y ha costado, hasta que no hemos tenido la última reunión con la directora general de Patrimonio, no lo teníamos seguro. ¿Por qué? Porque de forma sistemática, cualquier permiso que se dé en Aragón de excavación, dice, deposítese en el Museo Provincial, aquí a Teruel. Entonces, Almohaja, todos los materiales al Museo de Teruel. Si es de Zaragoza, de Zaragoza, de Huesca. ¿Y qué ocurre con los museos provinciales? Pues que lógicamente va todo a almacenes y almacenes porque ya está todo completo. Cuando vas por Italia, por Francia, por Alemania, por cualquier país de europeo, ves la existencia de museos locales. Porque es el patrimonio del lugar, es lo que crea riqueza, lo que da identidad, y en este caso mucho más. O sea, es decir, es que
seguimos teniendo ganadería extensiva, ahora tan denigrada. Pero sobre todo, crear riqueza generando un lugar de investigación donde los licenciados no tienen que emigrar. O sea, mi hija está en Canarias, siendo especialista y en tal, pero mis otros dos doctores anteriores, Jonathan en Moscú y Gloria en París, es decir, expulsamos, formamos a la gente altamente cualificada y la expulsamos. Entonces, lo que nosotros pretendemos es que se genere un centro de investigación. Igual que Dinópolis se dedica a la paleontología, pero él tiene muchas más cosas que paleontología. Pues que haya un centro vinculado a la investigación arqueológica, porque tenemos un patrimonio riquísimo. Pero, igual que hace Dinópolis, se crean los centros locales, que toda esa riqueza se quede en el pueblo. Se quede en el pueblo, y eso es lo que hemos luchado y lo que hemos conseguido. De ahí, pero la primera musealización no va a ser el edificio donde se van a poner los objetos, porque claro, hasta que no tengamos todo excavado no sabemos el espacio que vamos a necesitar o cómo lo vamos a exponer. La primera musealización va a ser en el propio yacimiento. Va a ser cubrir y excavarlo en su totalidad y que la gente desde el inicio pueda venir a visitar. Como decía Pablo Serrano, en su escultura, va a haber la presencia de la ausencia. O sea, lo que va a haber es un hueco. Pero estamos teniendo un cuidado meticuloso, es ese, de una zona de no llega a 1 metro, hemos sacado 10 tomas, cada toma de 25 fotografías que permiten ver cada una de esas capas en 3D. Entonces, son en 3D de 10. Entonces, ahora hay que trabajar a nivel de programación, y hemos estado, estuve con Pilar, con mi mujer, viendo el castillo de Aviñón, porque me encargaron de hacer el Itinerario Cultural Europeo del Papa Luna, y allí, vamos, el sitio del castillo de Aviñón, donde van más de 500.000 personas, son unas tabletas donde vas al sitio, aquí irías a la tumba, no hay nada, pero vas allí y puedes ver lo que supone que existía. Aquí será lo que hemos sacado. Entonces se podrá ver el proceso de excavación y el proceso de enterramiento, viendo a ese agujero que se ve. Y se podrá ver, cuando toques al broche de cinturón que estaba, ver cómo sería real, cómo sería el cinturón que lo vamos a reconstruir, los paralelos y tal. Quiero decir, el museo, el primer museo que vamos a hacer en Bronchales va a ser el primero en el mundo que yo conozca que se hace así, porque una cosa es la realidad virtual, esto es inventar lo que hubo, y otra cosa es esa realidad que nosotros hemos constatado, poderla visionar. Entonces, es el primer museo que va a ser único, insisto, porque no hay que generar la metodología y tal, va a ser el primero en el cual van a estar muy bien empleadas los 800.000 euros. Para empezar, creo que va a ser suficiente. Tomás Guitarte nos acompaña, o sea, ha venido a esta presentación, lo cual es de agradecer, junto con esta senadora de Interior Existe, porque creo que esa sensibilidad es clave. Insisto que es una partida importante, pero es solo para el inicio, porque, como veremos, construir el edificio, pero para que sea un edificio luego vivo de investigación, no solamente de arqueólogos. A Bronchales, como ustedes muchos saben, desde hace 30 años vienen geólogos directamente desde Holanda, que no se entera nadie, a hacer las prácticas. Bueno, pues tendrá que haber un edificio, un centro europeo de paleontología, de geología, de arqueología y de etnología. Raúl es presidente del CECAL, centro de estudios más numeroso de Aragón, tiene 500 socios vivos, en este sentido, 600. Bueno, que no está mal para la zona de Albarracín. Y entonces, en este sentido, llevan trabajando en este aspecto, y lo que nosotros pretendemos es que la parte nuestra de arqueología sea solamente un elemento de esa investigación que tanto necesita este territorio, y generar puestos de trabajo
con los especialistas y luego con ese turismo cultural, como decía Raúl, de influjo no solo en Brunchales, sino en el territorio de los montes universales. O sea, no solo de Albarracín, Cuenca y Guadalajara. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco, por tu magnífica intervención esta tarde aquí. Nada más, simplemente si hay alguna pregunta que tengáis, alguien a través de la retransmisión que están haciendo a través del Facebook o alguno de vosotros, pues es el momento. Ahora, ¿alguna curiosidad? Sí, yo tengo una. A ver, dime, Manuel. Toda Necrópolis ¿Quieres- estaba, si quieres- toda Necrópolis estaba junto a una acrópolis. ¿Se ha pensado, se ha investigado dónde podía estar esa acrópolis? Sí, sí, o sea, el poblado lo tenemos perfectamente identificado. Y después de excavar el mundo de los muertos, excavaremos el mundo de los vivos. Porque el herrero, si vivía en algún sitio, sería allá. Está junto. Muy cercano. Junto. Junto. Y ahí se han detectado también piezas metálicas. No, es que el trabajo de investigación lo hemos ceñido exclusivamente a la necrópolis, que es donde vamos a centrar. Cuando acabemos esto, atacaremos porque es muy importante. O sea, si tenemos el mundo de los muertos, vamos a ver el mundo de los vivos. O sea, vamos a ver cómo eran las casas, qué aparece, o sea, qué es lo que quedaba. Y luego, sobre todo, Jesús Alba, que desde el Ayuntamiento de Checa está patrocinando las excavaciones que se están realizando allí, pues en el poblado nos han encontrado un lugar donde se fabricaba cuentecitas de pasta vítrea, pero milimétricas, de pasta vítrea. Entonces, que al salir en las necrópolis, bueno, pues ya sabemos que en Checa se fabricaban. Y actualmente se encuentra una fragua también el año pasado. Quiero decir que esas labores de investigación, lógicamente, esos trabajos de Checa y los nuestros se hermanarán, porque estamos dentro del mismo ámbito. Pero vamos, eso para más adelante. Muy bien. ¿Alguien más quiere el micro? ¿Alguien más que quiera? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, si queréis, pues podemos hacer, Paco, si te parece. Ay, perdón. Preguntan por aquí en Martínez cuándo se podrá visitar y para cuándo se prevé la apertura del museo. Esto, ¿cuándo se ejecutan los presupuestos? Después de Navidades. Es hasta que no sepamos al Ayuntamiento de Brunchales el informe que cuenta con esas cantidades. O sea, nosotros estamos planificándolo todo, pero claro, el tiro de salida nos lo tiene que dar el Ayuntamiento cuando reciba del Gobierno de España. La carta. Yo supongo que para el 6 de enero ya llegará. Pregúntale. ¿Habéis avanzado mucho en la excavación? Habéis avanzado mucho en la excavación. No, mira, vamos muy despacio, porque primero, aunque las piezas veréis que es muy importante, lo que nos importa es ver cómo están relacionadas. Entonces, si aparece una cosa y la levantamos inmediatamente, porque es muy bonita, no vemos la relación que tiene. Entonces tenemos que ir muy despacio para poder ver y luego poder sacar las fotos para poderlo ver tridimensionalmente, ver todo. Entonces tú date cuenta, tú vas quitando. Entonces empieza a salir una cosa. Por ejemplo, la lanza esta que ha salido de 2 metros y sale un trocito. Pero claro, tiene que salir entera. Y luego junto a ella puede salir otra. Entonces hasta que no tenemos toda esa zona excavada, no levantamos. Entonces muchas de las piezas han estado 3, 4, 5 días y se la van a llevar. No, porque por suerte tenemos a los colaboradores del pueblo, porque como a alguien se le ocurra
llevarse algo, a velar no con nosotros, sino con los vecinos, porque esta es una riqueza que por suerte va a quedar para el pueblo, ¿me entiendes? Entonces, hay que ir muy despacio, muy despacio. Tú imagínate que metiéramos una excavadora ahí, una excavadora de esas que se ven por el pueblo, por Valencia, por Teruel, ¿no? ¿Tú pensarías que podríamos haber sacado esas grapitas que hemos visto de 1 milímetro? Sería imposible, ¿no? Costaría muy poco tiempo con una máquina sacar todo el material, pero no lo veríamos, ¿no? Entonces por eso tenemos que ir muchas de las veces con pinceles, con unos utensilios que llamamos tacker, que es como cuando vas al dentista y te hacen la revisión, ¿no? Entonces vamos nosotros poquito a poco para ir sacando y viendo esas grapitas que de la otra forma, si metiéramos una máquina o metiéramos un pico ahí, no veríamos. Entonces por eso vamos muy despacio en la excavación, ¿vale? Porque si no, esas cosas no las veríamos. Date cuenta que tú estás quitando la tierra y pueden aparecer cosas grandes o, como dice Raúl, cosas muy pequeñas. Entonces, y luego tenemos que tener especialistas. O sea, una persona, si una cosa está medio rota, muy alterada, o sea, ahora verás ahí una lanza, está con gasa, y lo que hubo que hacer, darle pegamento, una cosa para que sujetar todo, porque si no, el hierro ahí subirá el hilo. Entonces hay que ir muy despacio. Y cada pieza, eso es como si estuviéramos en un hospital. O sea, hay que tratarlo como un enfermo. Para luego la restauración y allí ya se le cura. Y luego es lo que aparece en los museos, que los ves perfectamente conservados. Pero si fuéramos deprisa y cogiendo las cosas sin cuidado, todo eso desaparecería. O se romperían. O se romperían. Y luego has visto las cerámicas que salen trocitos así, como tenemos registrados de dónde han salido, luego cuando se juntan, puedes decir, mira, esto no viene de aquí solo, viene de allí y de allí. Y ahí nos da luego una idea para poder interpretar cómo ha habido esa dispersión. ¿Entiendes? Muchas gracias por tu pregunta. Bueno, ¿Algo ahora... más o algo? Nada más. Bueno, ahora... Podemos hacer grupos si queréis, sí, para no amontonar. Para eso, si les parece, vamos pasando por grupos. Sí. Uno se explica, Raúl, aquella parte, Bien. yo explico esta otra, Cambiamos. os cambiáis y luego os turnéis. Sí No. que, bueno, es interesante ver los objetos y no hay ningún problema, lo explicamos ahora.